Apreciados amigos, en nuestro tema anterior comenzamos a adentrarnos en el apasionante mundo de las profecías bíblicas. No significa esto que no lo hubiéramos estado haciendo antes, pero en los temas anteriores nos dedicamos mayormente a explorar el marco histórico del libro de Daniel con el propósito de establecer su autenticidad e historicidad. Pero ahora ya hemos dejado de lado los interesantísimos incidentes narrados en los 6 primeros capítulos e iniciado el estudio de los extraordinarios mensajes proféticos contenidos en la segunda mitad de este importantísimo documento del Antiguo Testamento. De acuerdo a lo prometido en nuestro último estudio, y luego de haber contemplado en visión panorámica el contenido del capítulo 7, hoy nos dedicaremos a un estudio un poco más detallado de sus símbolos y de las revelaciones proféticas contenidas en los mismos. Sin embargo, antes de hacerlo, creo conveniente recordar 2 o 3 puntos que vimos en nuestro tema anterior. En primer lugar, la necesidad de permitirle a la Biblia explicarse a sí misma, permitirle que ella sea su propia expositora, sin imponerle categorías o principios de interpretación foráneos, extraños a ella misma y que podrían presentarla como contradiciéndose a sí misma. En segundo lugar, deberíamos acercarnos a sus páginas con una disposición más humilde que la que parece caracterizar a muchos intérpretes contemporáneos. Una actitud muy generalizada entre los eruditos y gente en general durante buena parte del siglo XX ha sido la de evaluar todo lo que nos precedió como perteneciente a tiempos de ignorancia, a épocas más o menos oscuras intelectualmente hablando. Pero en relación con la comprensión del mensaje de la Biblia, deberíamos tener una disposición más modesta. La actitud de suponer que solamente ahora, desde el surgimiento de la crítica bíblica, estamos por fin en condiciones de entenderla, es poco menos que presuntuosa. Mis amigos, Dios no comunicó su palabra durante los 15 siglos de la revelación escrita para que recién hoy su mensaje pudiera comprenderse. Menos aceptable aún es suponer que Dios debió esperar durante tantos siglos para que sus mensajes recién pudieran ser comprendidos en estos últimos tiempos mediante los afiebrados esfuerzos de pseudoteólogos y pseudoexégetas que no hacen otra cosa que destruir sistemáticamente la confianza en la palabra de Dios. No, lejos de eso. Las Sagradas Escrituras siempre proporcionaron un certero mensaje de orientación a los verdaderos hijos de Dios. Lo repito, necesitamos mayor humildad al acercarnos al texto bíblico, aceptando que no todo lo que entendieron los que nos precedieron durante la historia del cristianismo pudo haber estado necesariamente equivocado. Debemos prestar especial atención a la forma en que las profecías fueron comprendidas a través de los siglos y no suponer con arrogancia que recién ahora estamos en condiciones de entenderlas. Por último, completando la mención de estos 3 aspectos fundamentales, si hemos de permitir que la Biblia nos comunique su mensaje, debemos colocarla por encima de nuestras presuposiciones, opiniones o preferencias. ¿A qué apunta lo que acabo de decir? A la posibilidad, bien real por cierto, de que alguna cosa que pudiéramos encontrar en nuestro estudio pudiera resultarnos un tanto incómoda, molesta y hasta ofensiva o hiriente. Puedo asegurarles, amigos, que nada podría estar más lejos de mi propósito que lastimar, herir u ofender a alguien. No obstante, soy perfectamente consciente que podían surgir incomodidades u ofensas, no porque yo quisiera que surgiesen, sino porque la palabra de Dios, según San Pablo, es como una espada de 2 filos, que se introduce muy profundamente hasta los mismos tuétanos de la vida y pensamiento humanos, exponiendo, cortando y amputando todo lo que no armoniza con la verdad. Es más, la palabra de Dios no puede estudiarse sin que una decisión nos confronte en cada una de sus páginas. Y no siempre son fáciles o placenteras las decisiones que nos insta a tomar. El mismo Señor lo expresó con claridad meridiana en Mateo, el capítulo 10, los versículos 34 al 36. Estas son sus palabras. No penséis que he venido para traer paz a la tierra.
No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Sí, amigos, la verdad puede traer disensión. Puede ocasionar distanciamientos y enemistades, aún entre seres muy queridos. Jesús y su mensaje pueden ser causa de profundas divisiones, aún en el seno mismo de la familia. Todavía más, según lo que acabamos de leer, aceptar el mensaje de Jesús puede ser causa de persecución y hasta de muerte. Por otro lado, el Señor nos advierte que algunos podrían preferir los lazos familiares y sociales a la aceptación de la verdad. Pero a los tales, y no sin profunda pena, Él los declara indignos de estar entre sus seguidores, indignos del reino que Él pronto habrá de establecer. Solemne, ¿verdad, mis amigos? Con todas estas reflexiones en mente, abramos ahora nuestras Biblias en el capítulo 7 del libro de Daniel y comencemos con el verso 1. Daniel 7:1 reza así: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Nos cuenta el profeta cuáles fueron las circunstancias que enmarcaron la recepción del mensaje. La referencia al primer año de Belsasar nos ubica más o menos a mediados del siglo VI antes de Cristo, en los días del monarca que llevó a Babilonia a su declinación y ocaso definitivos. Ahora que el poderío y la gloria del primer imperio universal entraban en la cuesta descendente, Dios decidió, llegado el momento, de recordar a su pueblo sus planes en relación con el futuro. Habrían de ocurrir movimientos políticos militares rápidos, caracterizados por una intensidad pocas veces vista antes, y Dios no quería que su pueblo se desorientara al presenciarlos. Daniel describe también el medio de la transmisión del mensaje, hablándonos de sueños y visiones. Nos dice mientras estaba en su lecho, según Números capítulo 12, verso 6, ese es precisamente la forma, la manera como Dios comunica sus mensajes, mediante sueños y visiones. Resulta claro que parte de lo que Daniel vio le fue comunicado en un sueño y otra parte ya despierto en una visión. Al sueño podría haberle correspondido entonces todo lo simbólico y a la visión las explicaciones de los símbolos. Sea como fuere, no es asunto de tanta importancia como para discutirlo extensamente. Lo que sí interesa es que el mensaje procedió de Dios. En el verso siguiente, el verso 2, Daniel describe la escena que presenció. Así la leemos en el capítulo 7, el verso 2. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí aparecen los 2 primeros símbolos del capítulo. Los 4 vientos del cielo combatiendo en el gran mar. ¿Proporciona la Biblia significado, el significado de estos símbolos? Sí. ¿Recuerdan que dijimos que la Biblia es su propia expositora? Pues bien, preguntémosle, ¿qué son los vientos? En el lenguaje simbólico de las profecías, los vientos significan agitaciones bélicas y movimientos políticos y diplomáticos capaces de dar forma a los acontecimientos y de influir en el curso de la historia. Pasajes como los registrados en Jeremías 4, 11 al 14, Jeremías 49, 36 y 37 y Zacarías 7, 14 proporcionan la clave. Los vientos son entonces símbolo de agitaciones humanas de todo tipo. En cuanto al gran mar, la Biblia utiliza el símbolo de muchas aguas para indicar gente, mucha gente, multitudes. En este caso, el adjetivo gran, aplicado al mar, señala a toda la humanidad. Para nuestros televidentes estudiosos, algunos textos que así lo explican son Isaías 17, los versos 12 y 13 en el Antiguo Testamento y Apocalipsis 17, 15 en el Nuevo. En síntesis, lo que Daniel vio
fue a la humanidad toda, intensamente agitada por pasiones individuales, por ambiciones políticas y por movimientos militares. De ese ambiente nos explica el verso 3, Daniel capítulo 7, verso 3, que salieron 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La clave de este símbolo de las bestias aparece en el verso 17, Daniel 7, 17. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Esta explicación y la que se añade en el verso 23, al describir a la 4ª bestia como un 4º reino, nos permite concluir que las 4 representan otros tantos reinos o imperios. Lo que nos anticipan los versos 2 y 3 es entonces que de la gran masa de la humanidad, es decir, del seno de la humanidad toda, habrían de gestarse y encumbrarse para luego eclipsarse 4 imperios sucesivos. Solamente 4 habrían de alcanzar una magnitud tal como para ser representados como saliendo del gran mar. Esto quiere decir que solamente 4 reinos alcanzarían tal desarrollo como para ser considerados universales. ¿Cómo se describe a la primera de estas bestias simbólicas? Podemos leerlo en el verso 4, Daniel capítulo 7, el verso 4, que reza así: la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, dice Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de un hombre y le fue dado corazón de hombre. La primera de estas criaturas entonces se asemejaba a un león alado. Varios profetas del Antiguo Testamento comparan a Babilonia, el primer imperio universal, con un león y con un águila. Las referencias son las siguientes: Jeremías capítulo 4, verso 7, capítulo 50, versos 17, 43 y 44, Ezequiel 17, verso 3 y Habacuc capítulo 1, versículo 8, entre varios otros. Daniel no es entonces el único profeta en utilizar los símbolos del león y del águila para referirse a Babilonia. Por otro lado, resulta interesante comprobar la abundancia de representaciones similares encontradas por los arqueólogos. Las combinaciones de león y águila caracterizaron los relieves y la estatuaria babilónica. El león con alas de águila representa en consecuencia a Babilonia. Así como en la estatua del sueño de Nabucodonosor, el oro, rey de los metales, se utiliza como símbolo de este imperio, algo parecido se hace al representarlo con el león, rey de los animales, y el águila, reina de las aves. Lo que registra el verso 4 no aparece explicado en la profecía, así que solo podemos conjeturarlo. El hecho de que las alas le fueran arrancadas a ese león simbólico y se le diera corazón de hombre, podría referirse al momento cuando, terminadas ya las conquistas, el imperio perdió el ímpetu avasallador que lo había caracterizado. Podría entonces referirse a la última parte del reinado de Nabucodonosor II y los de sus sucesores, hasta el momento de la caída del imperio bajo las huestes medo-persas. El segundo imperio universal apareció en la visión como un oso y representó a Medo-Persia. Así como la plata, símbolo del mismo imperio, es inferior al oro, el oso es menos poderoso que el león. Símbolo muy apropiado para un imperio que alcanzó mayor extensión que Babilonia, pero no el esplendor ni la gloria que caracterizaron a la ciudad del Éufrates. La descripción contenida en el verso 5 reza así, Daniel 7, 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. En el capítulo 8 se vuelve a hablar del mismo poder, y aunque el animal empleado para representarlo es otro, un carnero o cordero, lo que se dice de sus 2 cuernos explica lo que se menciona acerca del oso, que se alzaba de un costado más que del otro. En efecto, en el capítulo 8, verso 3, se ofrece esta descripción: un carnero
y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Cómo entenderlo? En el verso 20 del mismo capítulo 8 se ofrece la explicación. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reinos de Media y de Persia. En consecuencia, queridos amigos, el costado más levantado del oso y el cuerno más alto del carnero son referencia a Persia. Los medos y los persas fueron 2 tribus de origen ario, que se radicaron en la porción occidental de la meseta de Irán, justamente al este del río Tigris. Por mucho tiempo los medos dominaron a los persas, pero a la postre, y especialmente por la actuación de Ciro II el Grande, los persas se sobrepusieron a los medos. Con todo, la designación medo-persas se conservó por mucho tiempo. En cuanto a las 3 costillas que el oso tenía entre los dientes, el libro de Daniel no aporta explicación alguna. Lo más probable es que se refieran a los 3 reinos que cayeron bajo los medo-persas. ¿Qué reinos? Lidia en el año 547 a.C., Babilonia en el año 539 y Egipto en el año 525. Los 2 primeros conquistados por Ciro II y el último por su hijo Cambises II. Este imperio también habría de pasar, y la historia lo demuestra. Babilonia, el primer imperio universal, duró unos 66 años, entre los años 605 y 539 a.C. La historia de Medo-Persia se extendió por un lapso mayor, entre los años 539 y 331 a.C., es decir, por algo más de 200 años, hasta su caída ante los embates bélicos del Tercer Imperio Universal. Acerca de este último, el verso 6 del capítulo 7 registra la siguiente descripción, y esto es lo que leemos. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. A ser verdad lo que nos dicen los naturalistas, el leopardo es un animal muy veloz, pero tan solo en recorridos cortos, muy cortos. Por eso, la imagen del leopardo se presta muy bien para hacer referencia a algo que se realiza velozmente, pero también apunta a algo de existencia efímera, de corta duración. Buen símbolo para el imperio fundado por Alejandro III el Magno o el Grande. Y por otro lado, corresponde muy bien con el metal que le fuera asignado en la gran estatua, el bronce. El bronce puede alcanzar mucho brillo, al punto de asemejarse al oro, pero en el mejor de los casos se trata de un brillo pasajero, fugaz. ¿De dónde derivamos que el tercer imperio que estamos describiendo es el greco-macedónico? La clave la encontramos otra vez en el capítulo 8. En los versos 5 al 8 de ese capítulo se describe el mismo poder bajo la figura de un chivo o macho cabrío unicornio, es decir, dotado de un cuerno notable en su frente, entre los ojos, identificado en el verso 21 con las siguientes palabras. Daniel 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey primero, es decir, el que más se destacó, el primero en merecer el título de rey, Alejandro III el Grande o Magno. Su padre, Filipo II, había logrado derrotar una confederación de las ciudades griegas en la batalla de Queronea en el año 338 a.C., pero solo para caer asesinado poco tiempo después. Su hijo Alejandro, quien lo reemplazó en el trono, debió sofocar una sublevación de los griegos y, habiéndolo logrado, de inmediato se puso en campaña para lograr su gran objetivo, el que también había sido el de su padre, castigar a Medo-Persia por la afrenta contra los macedonios y los griegos, cometida unos 150 años antes, en ocasión de las guerras médicas. Su campaña contra Darío III Codomano fue tan veloz, apropiadamente representada por el leopardo alado, que apenas 3 años después de haberla iniciado, le permitió la gran victoria de Arbelas o Gagaumela. Esta batalla, librada en el año 331 a.C., marcó el colapso del Segundo Imperio Universal y la emergencia del tercero, el Imperio Greco-Macedónico.
En cuanto a las 4 cabezas del leopardo mencionadas en la descripción del capítulo 7, tienen su correspondencia en lo que le ocurrió al cuerno único del macho cabrío, símbolo de Alejandro Magno. En efecto, el verso 8 del capítulo 8 describe así el proceso. Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La explicación proporcionada por el ángel Gabriel y registrada en el verso 22 no deja ninguna duda acerca del significado de estos símbolos. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. La correspondencia entre las 4 cabezas del leopardo que se mencionan en el capítulo 7 y los 4 cuernos que surgieron del cuerno quebrado del macho cabrío mencionado en el capítulo 8 es definitiva e inconfundible. El imperio de Alejandro Magno habría de dividirse en 4 reinos menores. ¿Lo corrobora la historia? Sí, apreciados amigos, y en forma totalmente documentada. Veamos en forma muy resumida cómo ocurrieron las cosas. Alejandro, el gran conquistador del mundo de aquel entonces, no logró la victoria sobre sí mismo, sobre su apetito por el licor. Víctima de una borrachera y posiblemente también de un ataque de paludismo o malaria, la fiebre de los pantanos, como la llamaban en aquellos días, murió prematuramente en el año 323 a.C., cuando apenas contaba 33 años de edad. ¡Qué tragedia! Una de las tantas víctimas del alcohol, ese poderoso veneno que en las palabras del poeta mata a los vivos y conserva a los muertos. La lucha por el poder comenzó en torno mismo de su lecho de muerte, y él no contribuyó a tranquilizarla. En efecto, cuando sus generales le preguntaron quién habría de sucederle, contestó enigmáticamente: el más fuerte. Luego de su muerte repentina e inesperada, los generales de su ejército trataron de mantener la unidad del imperio, por lo menos en teoría. Así, por un cierto tiempo, los reyes titulares fueron Filipo, un hermanastro subdotado de Alejandro, y un niño de nombre Alejandro IV, hijo póstumo del gran conquistador. Pero ambos fueron asesinados en un corto tiempo. La lucha que se desató de inmediato fue polarizando las fuerzas en torno a 6 generales. De entre ellos surgió la señera figura del general Antígono, muy respetado por las tropas y aún por sus colegas. Pero cuando pretendió la corona real y el derecho de sucesión para su hijo Demetrio, la lucha volvió a estallar, al sublevarse 4 de sus generales. Derrotado en la batalla de Ipso, en el año 301 a.C., Antígono Monofdálfico se suicidó y su hijo huyó. Los 4 generales, cansados ya de tanta lucha, optaron por dividirse el vasto imperio. Casandro quedó con Macedonia y Grecia al oeste. Lisímaco logró el control de Tracia y Asia Menor. Seleuco I se reservó las provincias orientales, la Mesopotamia, Siria y Asia Menor. Y en cuanto a Ptolomeo I Sóter, el cuarto de ellos, sentó sus reales en Egipto, Palestina y parte de Siria. Cumplimiento asombrosamente exacto de lo predicho 2 siglos antes y registrado en Daniel capítulo 7, el capítulo que estamos estudiando. ¿Y qué acerca de la cuarta bestia? ¿Corresponde la cuarta bestia a las divisiones del imperio greco-macedónico tal como lo pretenden algunos comentadores? No, definitivamente no. Esas divisiones habrían de darse y se dieron en el mismo imperio greco-macedónico. La cuarta bestia se refiere a otro poder que habría de surgir después, como dice el texto, al fin del reinado de estos. Eso lo encontramos en el capítulo 8, verso 23. ¿Qué habría de ocurrir entonces de acuerdo a la profecía? En la descripción del verso 7 del capítulo 7 leemos: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella,
y tenía 10 cuernos. Muy apropiada descripción, amigos, del poder y de la actuación del Cuarto Imperio Universal, Roma. Con semejante apariencia, ¿cómo no habría de concitar la atención como lo hizo del profeta? En efecto, Daniel expresó su profundo interés en saber acerca del poder así representado y dirigiéndose al ángel en busca de la explicación lo hizo con estas palabras. Daniel 7:19. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera. Y su deseo fue satisfecho con una explicación concisa y al punto que nos introduce en la historia de la Iglesia cristiana. Saben, apreciados amigos, la verdad es que recién en este punto la profecía cobra un significado realmente trascendental. El interés demostrado por Daniel no fue gratuito ni injustificado, como no habría un quinto imperio universal. Y por lo menos hasta tanto que se estableciera el reino de Dios, es evidente que Roma, de alguna manera, habría de subsistir hasta ese momento. Pero ¿cómo habría de subsistir? ¿Y en qué forma esa subsistencia podría afectar al pueblo de Dios sobre este planeta? A estas y a otras preguntas no menos apasionantes, intentaremos dar respuestas satisfactorias en nuestro próximo tema. Quisiera invitarlos encarecidamente a que no se lo pierdan. Les anticipo que estudiaremos cosas increíblemente interesantes. Y ahora elevemos una plegaria al Dios de la historia y de la salvación, con la plena seguridad de que Él escucha atentamente los ruegos de sus hijos. Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en los cielos, es con profunda gratitud que nos presentamos delante de ti. Tú has dejado en tu palabra orientación precisa para que tus hijos en todo momento, entendidos en los tiempos, sepan exactamente qué es lo que debe hacerse. Padre, te agradecemos también por Jesucristo, de quien viene esta revelación. Queremos agradecerte porque el Espíritu Santo inspiró a los profetas y queremos también agradecerte por el ministerio de los ángeles, actuando en medio de la historia, orientando a tu pueblo de tal manera que pueda llegar a una plena comprensión de las profecías y de tus planes de amor para tu iglesia, para tu pueblo, para la humanidad toda. En el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador, te lo pedimos y agradecemos de todo corazón. Amén.